También nos acompaña, está aquí con nosotros en el estudio, Cristian Salas, abogado penalista y ex procurador de la República. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación y un gusto de poder consultar, absolver cualquier consulta. Gracias a ti por acompañarnos. Como dijimos en el bloque anterior, en este momento el Pleno del Congreso tiene en agenda diferentes puntos de la reforma electoral. Uno de ellos, muy importante, es pues el impedimento de personas que postulen a cargos de elección popular. ¿Cuáles tendrían que ser esos impedimentos? ¿Qué es lo que se ha estado debatiendo en estos últimos meses? Y hablamos pues de personas condenadas, de personas investigadas, de personas con prisión preventiva y en torno a qué delitos, porque me parece que el día de hoy se está hablando solamente de terrorismo y apología al terrorismo. Bueno, estamos en un contexto importante si es que queremos hacer una real reforma electoral. La reforma tiene varios ámbitos, desde lo que es declaraciones de financiamiento de campaña, que es sumamente necesario, transparentar qué dinero ingresa a las campañas, así como también determinar quiénes pueden postular y quiénes no. ¿Esto por qué? Porque el Estado, en contexto de elecciones democráticas, siempre se pone bajo riesgo, toda vez que es posible que el narcotráfico, es posible que la corrupción, que el crimen organizado quieran ingresar a través del voto popular al Estado a efectos de gobernarlo y enquistarse en él para cometer delitos. Hemos tenido ejemplos de eso en nuestra historia y en otros países. Entonces el Estado lo que tiene que hacer legítimamente es defenderse y protegerse. ¿Cómo se protege un Estado? Diciendo quiénes pueden postular y quiénes no. El caso de los temas de terrorismo es clarísimo, pero también ahí tendríamos que incluir el tema de los procesados por corrupción, que justamente son los que directamente dañan al Estado. La gente vinculada al narcotráfico y al lavado de activos o al crimen organizado. Esas personas no tienen siquiera que tener la oportunidad de ingresar a un Estado porque hay el alto riesgo que desde ahí puedan cometer ilícitos. Ahora bien, la gran barrera a esta protección que el Estado tiene que hacerse, ¿cuál es? La presunción de inocencia. Exacto, que ha sido digamos, el concepto que se ha puesto en un versus, quizá no necesario, ¿no? Porque ¿qué tanto digamos, se difiere o se distancia de nuestro sistema democrático? Y eso hay que entenderlo de la siguiente manera. La presunción de inocencia es una garantía de un ciudadano sometido a una investigación, un denunciado, un investigado, un procesado, para el proceso. Es decir, en el proceso, el fiscal, el juez, lo tienen que presumir inocente, no lo pueden tratar como un culpable hasta que haya una sentencia condenatoria firme. Y es un derecho individual. Todos tenemos ese derecho y eso no se debe afectar de ninguna manera. Otra cosa es, ya viendo un bien público mayor de interés social nacional, es como Estado, corremos el riesgo de que un narcotraficante ingrese al Estado a gobernar o forme parte del Estado, o podemos legítimamente poner ciertas barreras. Lo que se tiene que hacer es colocar esas barreras. Estamos hablando de la defensa del Estado, ¿no? Frente quizá a la defensa del individuo, ¿o no necesariamente? No necesariamente, porque realmente ahí yo no veo una contraposición de interés, de derechos. O sea, la presunción de inocencia es para el proceso. ¿Sí? Para el proceso que está afrontando este ciudadano, que luego incluso puede archivarse, puede declararlo inocente. Para eso es la presunción de inocencia. Para ingresar a la carrera pública, a gobernar como alcalde, como gobernador, como congresista, como presidente, el Estado está legitimado para poner esas barreras. Es decir, no, los procesados no me vienen aquí a postular. Luego que se archive su proceso, perfectamente pueden postular. O incluso ya en un extremo podría decir, bueno, si ingresas, pero luego se determina una condena contra ti, sales inmediatamente del cargo. Esa podría ser otra opción. Claro, eso es otro escenario, ¿no? Y habría que pensar en las consecuencias de ese escenario también, para aquellas personas que votaron y que quizá van a ver en ese cargo de elección popular a otra persona, y no a esa. Así es, lo que tiene que quedarnos claro es que el Estado está perfectamente legitimado para protegerse y para prevenir que gente que puede cometer actos delincuenciales no lo vulnere. Perfecto. Pero ojo, ese es un ámbito de la lucha, de la solución, porque estamos viendo cómo el Estado se busca autoproteger. Pero también tenemos que ver al ciudadano, porque al final, ¿quién coloca a ese sujeto sospechoso en el poder? El voto ciudadano. Entonces, la ciudadanía tiene que estar lo suficientemente concientizada, tiene que estar informada de las consecuencias nefastas de eso y de que no tenemos que convertirnos en un Estado plagado de corrupción o de gente vinculada a la corrupción o un narcoestado, que es lo peor. No darle esa oportunidad, ¿no? Ahora, el marco legal actual, ¿qué nos dice y por qué hemos visto casos ya en nuestra historia electoral? Lo que el marco legal señala es que cualquier ciudadano
que no tenga una sentencia condenatoria firme puede acceder a postular un cargo público, cualquiera. No se establece barreras. Entonces, bajo esa circunstancia, pues una persona con prisión preventiva, como hemos procesado visto. con prisión preventiva, perfectamente postula un cargo público. ¿Cómo habría que hacerle frente? Porque claro, hay propuestas del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Grupos de trabajo también al interior del Congreso, diferentes proyectos de ley. Se hablan de diferentes etapas, ¿no? Digamos, una persona investigada, una persona procesada en primera instancia, en segunda instancia. ¿Dónde habría que poner el candado? ¿Qué sería lo más eficiente? Yo creo que hay que ser muy finos ahí porque es un tema jurídico. Sí. ¿Cualquier ciudadano puede ser denunciado? Sí, lamentablemente. O sea, basta una denuncia con hechos nada más para que te abran una investigación. ¿Eso te tendría que restringir el derecho a participar en la vida política del país? No, a mi criterio no. Estamos hablando de una denuncia. Efectivamente. ¿Cuándo sí el Estado tendría que encender sus alarmas y protegerse de una persona procesada? Cuando el caso ya esté con acusación. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal dice, se acusa solo a aquel ciudadano contra el que hay medios probatorios suficientes. Es decir, ya hay una alta probabilidad de responsabilidad. Que en el juicio de pronto lo absuelvan, eso es otra cosa, ese es otro debate, pues es un debate ya técnico también. Sí. Pero la alta probabilidad de plantear una acusación por un delito grave, lo que haría sería que el Estado frene esa situación y diga, no, los acusados, que es distinto a los investigados, no pasan a postular. Y entonces ahí se cierra esa posibilidad y se evita ese riesgo. Muy bien, excelente apreciación. Ahora, ¿cuáles deberían ser los delitos? Porque hemos hablado, pues, de terrorismo, de apología al terrorismo, de lavado de activos, de corrupción, ¿no? Que por supuesto encienden las alertas, como tú dices, porque tienen que ver, pues, con la gestión pública. Pero ¿qué pasa con otros delitos que también han sido discutidos, ¿no? Como la trata de personas, la violación sexual? Lo que ocurre es que el Estado se legitima al proteger los intereses colectivos. Entonces, uno se tendría que preguntar, ¿cuáles son los delitos que afectan los intereses del Estado? Del Estado. El delito de violación, aborrecible y despreciable, pero afecta directamente a la víctima, no afecta al Estado como tal. El delito de narcotráfico sí afecta al Estado como tal. El delito de lavado de activos, directamente al Estado. El delito de corrupción, directamente al Estado. Entonces, esos son los delitos que el Estado tendría que señalar para utilizar esa restricción. Bueno, que claro, que puede escucharse duro, ¿no? Sobre todo por el contexto en el que estamos también actualmente y porque efectivamente no queremos ver a una persona, un hombre, una mujer con ciertas características, ¿no? O cierto pasado, ¿no? Como autoridad, pero bueno, como dices tú, ese es otro debate. Ahora, la crisis que tenemos actualmente de representación, ¿no? Esta pelea o distancia que existe entre el ciudadano y sus agrupaciones políticas, dicen, tiene que ver con el mismo partido político, pero también con la escasez de líderes políticos. Y de inmediato pienso, pues, justamente en lo que nos trae a discusión el día de hoy, ¿no? Las características del candidato. ¿Cuáles tendrían que ser en el marco legal? Sí, lo primero, a mi criterio, como ciudadano ya, ni siquiera como abogado, sino como ciudadano, es que la persona que da la cara en una agrupación o un movimiento, un partido político, tiene que ser una persona con intachable reputación moral. O sea, eso es lo principal, o sea, no una persona que haya tenido conflictos de intereses económicos, que haya tenido procesamientos por delitos graves, que, ojo, que incluso tenga una vida privada también ejemplar. Porque de ahí parte todo. O sea, si tienes a una persona que no reconoce a sus hijos, que no le pasa pensión de alimentos, ¿qué tipo de gobernante vas a tener? Entonces, yo creo que esa es la principal característica de esta persona. Que no esté vinculado a grupos de poder, a su vez vinculados a corrupción. O sea, el ciudadano lamentablemente en el Perú no está formado para buscar eso en un candidato. ¿Qué busca en un candidato? Alguien que tenga carisma. Claro. Que baile en mítines, que bese niños. O sea, yo creo que hay que quitar esa imagen de candidato y buscar a alguien ejemplar y un ejemplo para la sociedad como figura. Eso, no solamente buscar un representante, sino un referente de persona que pueda hacer, ¿no? Y tenga el poder de hacer lo que yo no puedo hacer desde mi casa o desde mi trabajo. Alguien a que los niños miren y digan, él es el presidente, hay que ser como él. Hace mucho no tenemos a alguien así. Ahora, ¿qué nos dice la historia, ¿no? de nuestro país? Tú muy bien hablas sobre que quizá no tenemos, ¿no? en el imaginario este tipo de candidato, ¿no? Ni nos ponemos nosotros esos requisitos como exigencia. Esto significa pues que
digamos, ese es un trabajo de largo plazo, de largo aliento, ¿no? Pienso en las elecciones del próximo año, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que ¿Qué esperamos? Somos un país también democráticamente joven. O sea, estamos en desarrollo y en consolidación de democracia. No somos una democracia muy fuerte, o sea, hasta hace poco movimientos terroristas azotaban al Estado democrático. Hasta hace poco movimientos radicales ascendían al poder. Entonces, hay siempre en cada elección el riesgo de, de pronto todo se viene abajo y surge un nuevo orden. Siempre. ¿Y eso qué te evidencia? Que estamos pues en un Estado democrático aún incipiente. Nuestras instituciones no son sólidas. No tenemos un Estado poderoso. Entonces, también todo va por, políticas de gobierno a largo plazo. O sea, tendremos que buscar un acuerdo de asociaciones políticas que digan, no importa quién va a ser el próximo gobierno, pero la ruta política, seguir de aquí a una década o a 20 la o a agenda 50 para el desarrollo de tu país, ¿no? Es tal, independientemente de qué grupo sea. Ejemplo, Chile. O sea, el mejor ejemplo, el más cercano. Y lo otro, cultura. O sea, necesitamos educarnos como sociedad, pero eso también es labor del Estado. Si el Estado no invierte en educación, estamos muy mal. Lamentablemente, hoy estamos muy mal en educación en el Perú. Entonces, hay políticas estructurales que un gobierno serio tendría que hacer. Lamentablemente, muchos años han pasado y no los tenemos hasta ahora. Ahora, siguiendo en esta línea de aquello que los ciudadanos buscan en un candidato o ven en su candidato, ¿piensa el peruano pues en estos impedimentos que hemos conversado, que estamos conversando, o estamos buscando a alguien que simplemente cumpla, ¿no?, con sus propuestas más allá de la carga procesal que pueda traer encima? Mira, o sea, realmente el ciudadano en su mayoría muy difícilmente evalúa a su candidato desde un punto de vista jurídico, muy difícilmente. Más lo ve por un tema de si fue a visitar su localidad, por ejemplo. Claro, o sea, presencia. Por lo menos este candidato vino, nunca antes ningún candidato vino acá, presencia en el lugar. Lo otro, este candidato por lo menos nos ha regalado una lata de atún, nos ha regalado un polo, un gorro. Lamentablemente es así. Este candidato me cae bien, o este candidato es más joven que el otro, o este es mayor y me da mayor seguridad. Lamentablemente esos elementos son los que muchas veces determinan el voto popular y ni siquiera estamos evaluando propuestas, y mucho menos características del sujeto. Hay una gran contradicción en ese sentido en el ciudadano también, ¿no? Porque, por un lado, ¿no?, diferentes encuestas revelan que la corrupción en nuestro país es reconocido como uno de los principales problemas y que hay un gran índice, ¿no?, un alto índice de la percepción justamente de autoridades corruptas o de la corrupción en general, pero esa es solo una reflexión, digamos, porque cuando tenemos acciones como el voto, ¿no?, el voto ciudadano, no tomamos acción por luchar justamente contra eso. Efectivamente, claro, ante la pregunta de si le parece que la corrupción nos afecta, obviamente el ciudadano siempre va a decir que sí, siempre, y sin duda es una verdad. Y con indignación de por medio. Claro, y sin duda es una verdad. Entonces, ahí es donde uno se percata, o sea, en nuestra experiencia en lucha anticorrupción, lo que nosotros notábamos era lo siguiente: de un lado tú tienes a la ciudadanía que indignada cuestiona a un mal funcionario, pero de otro lado tú tienes a la ciudadanía que es permisiva con la corrupción. Y entonces vas a escuchar a ciudadanos que te dicen, voto por él pese a antecedentes de corrupción, porque por lo menos hizo una obra. O sea, esa circunstancia lo que te evidencia es una especie de doble barómetro, doble moral del ciudadano frente a las elecciones, ¿no? ¿Cuál sería la reflexión más importante? No quiero hablar tanto de reflexión, ¿no?, porque siempre reflexionamos, pero las acciones, en todo caso, más importantes que tendrían que tomar, por ejemplo, en este momento, nuestros legisladores. Inmediatas, acciones inmediatas. Inmediatas, y cuando hablamos justamente de los impedimentos. Cambios legislativos urgentes, a mi criterio, y siempre lo he mantenido, se debe de obligar a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas a declarar el 100% de su financiamiento. O sea, no es posible que la plata aparezca en una campaña. No, no, no. La plata no llega del cielo. Así sean 10 soles, claro, sabes de quién vinieron esos 10 soles y tienes que declararlo. ¿Eso qué evitaría? Evitaría pues que se filtre dinero mal habido, dinero de narcotráfico, lavado de activos. Es una de las grandes medidas que lamentablemente hoy no se está tomando. Muy bien, y que tiene que ponerse en agenda. Bueno, se ha discutido, se ha visto, ¿no? Quizá hoy no se va a discutir en el Pleno, pero sí se espera que se haga mucho más adelante. Algo que tú quisieras agregar sobre lo que estamos discutiendo, bueno, no solamente con el impedimento, sino con la reforma electoral en general. Bueno, hoy la acción que se espera está en manos del Legislativo. Es el Congreso quien debe de emitir una legislación acorde a nuestra realidad y no buscar proteger intereses políticos subalternos a los nacionales. Estamos
en una etapa crucial, creo yo. Ya falta menos de un año para las elecciones del 2018. Tengo entendido que hoy en el Congreso también se está debatiendo el tema de las sanciones para aquellas organizaciones que reciben dinero proveniente de origen ilícito. Allí hay dos posiciones. Algunos dicen que esas sanciones solo deben ser pecuniarias, o sea, multa para la agrupación, y otros, entre los que yo me encuentro... Y se encuentra el Jurado Nacional de Elecciones también. Así es, sustentamos que no basta con eso, porque la multa es pagable y punto. Pero ya legitimaste... Y apelable también. Así es. Entonces, lo que debiera haber ahí son sanciones de índole político, como es hasta la propia inhabilitación o desactivación de la agrupación política. ¿Eso obligaría a qué? A que la agrupación política tomara más en cuenta y con mucha más preocupación el hecho de recibir aportes de origen desconocido. Por supuesto, y que esto además es parte, ojo, de un cambio sustancial, ¿no? Porque son diferentes las aristas de una reforma electoral que finalmente lo que buscan en ese sentido también es fortalecer los partidos políticos y con ello fortalecer nuestra democracia. Efectivamente, el aporte en campaña, lo estamos viendo en el caso Odebrecht, es una de las formas en las que se busca condicionar a los gobernantes para luego obtener beneficios bajo la mesa. Hay que frenar eso. El narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos están allí. Es un punto clave y los legisladores tienen que legislar correctamente. Claro, y no puede ser posible que ya en plena investigación, ya cuando el escándalo no ha arremetido a más de 10 países, no sigan las presiones, ¿no? Justamente a aquellas personas que están siendo investigadas. Hay que tener en cuenta que estamos procesando a multimillonarios, empresarios, a gente muy poderosa, expresidentes, ministros y demás. Entonces, las presiones sin duda van a estar acá. Aquí lo que se tiene que hacer de parte del Estado es proteger a los funcionarios a cargo de estos casos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado. Importante la conversación, por supuesto, que hemos tenido con nuestro invitado, Cristian Salas, abogado penalista, ex procurador anticorrupción.